Hoy quiero hablarles sobre la importancia de la asignatura de sistemas y contexto en la educación básica y política educativa, y cómo al profundizar en ella pude comprender aspectos fundamentales que quizás antes no entendía del todo. Esta materia, aunque en apariencia puede parecer técnica o teórica, realmente abre puertas a un mundo de posibilidades que no solo impactan en una forma de enseñar, sino también en cómo podemos conectar con los estudiantes y transformar la educación desde adentro. Uno de los aspectos más revelantes que aprendí de esta asignatura es la noción de sistema. Entender cómo funcionan los sistemas en general, ya sean educativos, sociales o culturales. Me permitió ver el panorama incompleto de nuestra labor docente, un sistema en conjunto de elementos interrelacionados que funcionan dentro para lograr un objetivo. En el caso de la educación, ese objetivo es el aprendizaje, el desarrollo integral de los estudiantes. Pero, ¿cómo logramos que este sistema educativo funcione correctamente? Ahí es donde entra el contexto. El contexto es todo aquello que influye y condiciona nuestro entorno, la cultura, las políticas educativas, la situación social y la económica de los estudiantes, sus realidades familiares y entre otros factores. Cada estudiante llega al aula con una historia diferente y como docentes debemos ser conscientes de estos contextos para poder brindarles la educación que necesitan. En mi experiencia, antes de estudiar esta asignatura, tal vez no comprendía completamente la importancia de conocer este contexto. Me enfocaba más en los contenidos que debía enseñar, en los métodos pedagógicos que debía aplicar, pero me faltaba una visión más holística. Los estudiantes no son solo receptores de información, son individuos que atraen consigo una serie de experiencias y realidades que impactan directamente en su proceso de aprendizaje. Al comprender que la enseñanza no ocurre un vacío, sino un sistema complejo, me doy cuenta de que mi rol no solo es impactar conocimientos, es mucho más que eso. Soy un facilitador de aprendizaje, pero también debo ser un guía que entienda el contexto de sus estudiantes. Esto implica tener empatía, ser flexible y sobre todo, adaptar mis métodos y estrategias a las necesidades particulares de cada grupo. Esta comprensión permite ser un docente más efectivo, porque al conocer las realidades de mis estudiantes, puedo ofrecerles una educación más personalizada. Ya no se trata de solo seguir en un libro de texto o un currículo rígido. Se trata de ir ajustando mis enfoques pedagógicos para que los estudiantes no solo aprendan contenido, sino que también desarrollen habilidades y competencias que los ayude a enfrentar el mundo que los rodea. Otro tema de esta asignatura me ayudó a entender es cómo las políticas educativas impactan nuestro trabajo en el aula. Las políticas educativas no solo son el marco dentro de las cuales trabajamos y puede influir de manera positiva o negativa en nuestra capacidad para enseñar. Por ejemplo, las decisiones sobre currículos, métodos de evaluación o incluso los recursos disponibles para el aula son productos de estas políticas. En el caso de la educación, ese objetivo es el aprendizaje, el desarrollo integral de los estudiantes. Pero, ¿cómo logramos que este sistema educativo funcione correctamente? Ahí es donde entra el contexto. El contexto es todo aquello que influye y condiciona nuestro entorno, la cultura, las políticas educativas, la situación social y la económica de los estudiantes, sus realidades familiares y entre otros factores. Cada estudiante llega al aula con una historia diferente y como docentes debemos ser conscientes de estos contextos para poder brindarles la educación que necesitan.
En conclusión, la asignatura de Sistemas y Contexto de la Educación Básica y Política Educativa me permitió entender que enseñar no es un proceso aislado, sino que es profundamente vinculado a los sistemas que nos rodean y al contexto de nuestros estudiantes. Como docentes, tenemos una gran responsabilidad, pero también un gran poder para transformar y mejorar la educación. Al comprender el sistema educativo y contexto en el que trabajamos, podemos ser más efectivos en nuestro rol. Y lo más importante, podemos llegar a nuestros estudiantes de una manera más humana, más justa y más consciente. Esta clave está en ser capaces de adaptarnos, ser flexibles y tener siempre en cuenta que cada estudiante es único. Solo así podemos construir una educación que sea inclusiva, relevante y que prepare a los jóvenes para un futuro mejor.